Bueno, mi nombre es Pablo Urbano y soy uno de los fundadores de Aguara y actualmente también el responsable de las operaciones, de la producción y logística, etcétera, etcétera. Y Aguara es una empresa social que destina el 100% del beneficio disponible en realizar proyectos de acceso a agua potable en zonas de pobreza extrema gracias a la venta de productos cotidianos, que hemos empezado con agua mineral, en España. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchísimas gracias por acompañarnos para hablar de economía de Francesco. Encantado. Maravilla. Adelante. Gracias. Para comenzar esta conversación, Pablo, antes de ir directamente a Aguara y a su proyecto para con la sociedad, yo quería comenzar un poco más en las periferias de los conceptos que rodean vuestra empresa. Y en concreto dos conceptos que yo creo que son importantes para entender lo que hacéis, pero también para entender lo que proponemos con esta serie de entrevistas y esa reflexión sobre otro modelo de economía diferente al que actualmente, pues, digamos que está impuesto en sociedad, ¿no? Dos conceptos que son la pobreza y la empresa. Por una parte, abordando el concepto de pobreza, en nuestra sociedad se suele asociar siempre, o la gran mayoría de las veces, a la carencia de dinero, a la ausencia de dinero, y sin embargo vosotros, por lo que tengo entendido, entendéis la pobreza desde una óptica muy diferente, que es la carencia de agua. ¿Por qué es esto? Bueno, yo creo que es por haber tenido la oportunidad de haber abierto la mente y haber conocido diferentes culturas, ¿no? El haber estado en Etiopía, en Camboya, en Kenia, en Perú, te permite conocer otros lugares del mundo, te permite salir de tu casa, de tu zona de confort, ¿no? Y te hace ir al desierto. Y ahí en el desierto el dinero no es tanto, obviamente es un problema y es un bien necesario, pero identificamos que hay carencias materiales mucho mayores, ¿no? Como es simplemente el agua. Si no tienes acceso a agua, tu vida es bastante más complicada, ¿no? Porque el agua es básica en tu día a día. Lo necesitas pues para saciar tu sed, necesitas para sobrevivir, lo necesitas para cultivar, necesitas para una higiene mínima, es algo básico. Y bueno, pues cuando no tienes acceso a agua potable y eres un niño, pues en tu tribu eres el encargado de ir a por el agua en tu familia. Entonces tienes que recorrer una larga distancia, ir a por agua, cargar con ella, volver, lo que te impide ir al colegio. Entonces identificamos que el agua también es un problema de educación. También son las mujeres las responsables de ir a por el agua, por lo que identificamos que es otro problema de igualdad. Y por eso nosotros pensamos que el agua es la mayor de las pobrezas, que si no tienes agua no tienes un derecho básico satisfecho. De hecho, destináis el 100% de los beneficios para conseguir agua para países, regiones, comunidades. Claro, me imagino que a los que le digáis esto sin conocer más de vuestra empresa, les debe chocar mucho, les debe alucinar, porque al final, digamos que tenemos en mente la imagen del empresario o de la empresa como conseguir dinero y conseguir cuanto más dinero mejor. ¿Qué os lleva a vosotros desde Aguara a subvertir ese modelo de empresa y hacer otra forma de empresa? Yo creo que las ganas. Aguara nace por esa motivación o ese fin muy claro de hacer proyectos de acceso a agua potable, ¿no? De dar agua a las personas que no la tienen a día de hoy, siempre con humildad, obviamente, ¿no? Tampoco, oye, es un problema muy grande, pero bueno, sabemos que poquito a poquito lo podemos intentar solucionar entre todos. Y bueno, pues en vez de montar una ONG al uso, ¿no? Como ya existían pues varias, identificamos que las ONGs, en vez de estar, creo, a lo que deben estar, que es hacer los proyectos a su fin social muy claro, emplean muchísimo tiempo, más de la mitad de su tiempo, en recaudar fondos. Y pues eso nos sugería, oye, que el modelo tenía que evolucionar un poco, ¿no? Y quisimos, bueno, desarrollar una forma independiente para financiar esos proyectos y no depender, obviamente dependemos de personas, porque siempre se dependen de personas, ¿no? Ya sean clientes, ya sean donantes o como lo quieras llamar. Nosotros en nuestro caso sí que dependemos de clientes, pero porque hemos desarrollado un producto, hemos desarrollado un concepto de empresa un poco diferente. Tiene un fin social muy claro, que es satisfacer o intentar dar acceso a agua limpia a las personas que no la tienen, a través de la venta de un producto, satisfaciendo también al consumidor, pues en este caso pues con agua mineral, además embotellada en un plástico 100% reciclado, bueno, como una serie de historias que por coherencia intentamos pues dar
un producto novedoso y con un fin social muy claro en el mercado. Leo, y lo resaltáis de forma bastante clara en vuestra web, que vuestro objetivo es llevar agua potable a más de 200.000 personas en los próximos 5 años. ¿Cómo lleváis? Poco a poco. La verdad es que cada persona es importante. Desde la primera persona que... desde el primer pueblo que hicimos un proyecto, que yo creo que fue en Benín, el primero, y el segundo fue en Camboya. Esa persona ese grupo de personas ya eran importantes, ¿no? Y ya con que hubiesen sido 2, 3, 4, 100 personas, ya vamos, es un subidón. Pero a día de hoy, bueno, estamos impactando, estamos dando acceso a potable a más de 75.000. Es verdad que obviamente la crisis del año pasado, ¿no? en 2020 nos afectó mucho a esos números o esa proyección que estábamos consiguiendo. Ha sido como un paso atrás, pero yo creo que también para hacerlos más fuertes y seguir adelante. Yo espero que en 2022, bueno, quizás febrero o marzo podamos superar esos 100.000, que ojalá podamos celebrarlo por todo lo alto. Y bueno, y a seguir adelante, ¿no? No me aventuro ya a decir cuándo pueden ser esos 200.000, pero bueno, yo espero que pronto. Cada vez somos más grandes y bueno. Fíjate que decías, lo hemos pasado mal en la crisis de 2020, pero por otra parte casi que cuando nacisteis también recogíais en cierta manera las consecuencias de una crisis, en este caso no sanitaria, pero económica anterior. Desde el punto de vista de una empresa social que está muy cercana a los problemas de las personas, ¿qué aprendéis de estos periodos de crisis? Joder, de todo. Yo creo que en cuanto a, bueno, de forma personal, yo creo que muchísimo, porque es como un guantazo, ¿no? De que las cosas no son como uno ha pensado que tienen que ser o quieres que sean. Por mucho que hayas proyectado, por mucho que hayas pensado planes de estrategia o planes con clientes o planes con proveedores o lo que sea, o tus propios empleados, ¿no? Con los que trabajas. Has podido hacer muchos planes que viene una sacudida externa, ¿no? Un golpe externo que nadie ha previsto, que nos ha pegado a todos sin importar de dónde venía ni nada. Y yo creo que es una cura de humildad, es decir, oye, volvamos al terreno, ¿no? Volvamos a tener los pies en el suelo, a ser también quizás un poco más abiertos, más flexibles y estar sobre todo de forma más cercana a las personas y al planeta, ¿no? Que yo creo que es un poco lo que más importa en tu día a día, ¿no? Que tus personas, tanto cercanas como no cercanas, estén bien y que cuidemos el planeta entre todos, que si no, pues nos van a venir más crisis. Antes has hecho la diferenciación entre Aguara y una ONG al uso. Ahora yo te preguntaría, ¿cuál es la diferencia entre Aguara como marca de agua y otras marcas de agua? ¿Qué os diferencia, además, por supuesto, de ese sin ánimo de lucro? Bueno, yo creo que es fundamental, ¿no? Los valores que tenemos en la marca, en el ADN, yo no creo que ya en la marca, sino en la empresa. Quiero diferenciar marca y empresa porque creo que Aguara no solo es una marca de agua, ¿no? Creo que es algo más. Es quizás un movimiento, es una forma de pensar que creo que está cambiando en la sociedad, de que todas las personas o todos los players que juegan como en la ecuación o en el sistema son responsables de ese cambio, ¿no? Hacia un mundo mejor, que cuida a las personas y a la tierra. Y creo que es fundamental. Yo creo que lo que nos diferencia es que nacimos con esos valores en el ADN. No es una consecuencia de que hay una tendencia que hay que cuidar el planeta, que es totalmente respetable, sino que nace en el ADN. Es una consecuencia de, oye, con un fin social muy claro, ¿no? Hemos identificado un problema, vamos a intentar solucionar ese problema de forma conjunta, ofreciendo productos cotidianos, ofreciendo una forma de consumo diferente a los ciudadanos. Tengo mucha curiosidad por saber cómo aterrizáis estos valores que estabas comentando en la práctica, es decir, al final tenéis que conectar vuestra marca de agua con los consumidores, es decir, conectar la acción de comprar agua con realizar una buena acción. ¿Cómo hacéis eso? Pues es complicado porque son muchos mensajes, es un mensaje muy potente. El dar a entender o el dar a conocer la problemática del agua aquí en España es complicado. Es verdad que, por desgracia, cada vez menos porque, bueno, yo creo que en España, sobre todo en el sur, empezamos a tener problemas de
de agua, de desertificación. Y por desgracia, pues bueno, la gente empieza a empatizar un poco más, ¿no? Pero el hablarle que, claro, que hay 700 millones de personas en el mundo que no tienen acceso a agua potable, que en Etiopía o que en Kenia una persona en un pueblo no tiene acceso a agua limpia cuando aquí estamos acostumbrados a abrir el grifo, pues obviamente es complicado, pues porque también cada uno en nuestro día a día tenemos nuestros problemas o nuestras historias que nos hacen difícilmente empatizar con personas que están muy lejos. Y bueno, pues poco a poco, ¿no? Elegimos el agua mineral como producto primero al mercado por esa conexión, ¿no? De, oye, si queremos todos juntos intentar solucionar un problema de agua, qué mejor que lo unamos con un producto de agua. De tal manera el consumidor, a la vez que ya está bebiendo agua, está ayudando a que otra persona también tenga acceso a agua potable. Y es muy bonito, ¿no? Ese vínculo de agua, transparencia. Además, el agua es un elemento muy básico en nuestro día a día. Nosotros somos casi 70% de agua. Lo usamos por las mañanas, nos despertamos, ¿no? Es algo muy visual, muy transparente, no tiene sabor, aunque bueno, hay ciertas personas que sí que tienen la capacidad, ¿no? de saborear un agua u otra, pero es como muy plano, o sea, es muy... Joder, le metemos muchos valores a un producto muy sencillo como es el agua. Sois una marca de agua, utilizáis plástico. El plástico sabemos que no está bien visto, sobre todo en un momento especialmente delicado para el planeta, porque sabemos que estamos consumiendo recursos a mayor velocidad de los que el planeta es capaz de regenerarlos desde hace décadas, pero ahora ya hay una emergencia climática en este sentido y una emergencia con el medio ambiente. ¿Cómo gestionáis esto en Aguara? Porque el plástico es innegable que está ahí. Totalmente. La verdad es que intentamos ser muy objetivos, porque, como decías antes, somos una empresa muy joven, nacimos la idea hace, eso, en 2014 y salimos al mercado en 2016, tuvimos 2 años desarrollando, y ahí no estamos casados con nadie y seguimos sin estar casados con nadie en el sentido de elegimos la forma más sostenible de embotellar agua, ¿no? Hemos identificado que el mercado del agua, o identificamos en su día que el mercado del agua es un mercado muy potente en España, son casi más de 4.500 millones de litros embotellados al año, un mercado de más de 1.000 millones de euros, y lo queremos cambiar desde dentro. Obviamente siempre decimos que la mejor manera, si puedes, oye, pues bebe agua del grifo en un vaso y ya está, ¿sabes? O sea, obviamente si tienes esa posibilidad, pero es verdad que existe un gran mercado de agua. Y cómo lo queremos cambiar es, bueno, en el inicio identificamos cuál es el material que menor impacto en sostenibilidad tiene, el embotellar agua, identificamos que es el plástico reciclado, porque el vidrio puede contaminar hasta 20 veces más que el plástico por su alta temperatura de fusión al fabricar el vidrio, luego es mucho más pesado que el plástico, tienes el transporte que también afecta. Y aunque sea retornable, pues tienes idas y venidas, ¿no? Tienes que tener una retornabilidad de más de 20 veces una botella para que pueda compensar el uso del plástico reciclado. El Tetra Brick, por ejemplo, que lo estuvimos estudiando, es un producto que a día de hoy no se puede reciclar porque tiene muchas capas muy pegadas y en España, de hecho, la última planta de reciclaje de Tetra Brick que había se quitó. El aluminio sí que es un material que tiene una alta tasa de reciclaje, lo utilizamos para el agua con gas porque conserva muy bien las propiedades del agua con gas, pero también es un material que para el agua mineral sin gas tiene un punto de fusión muy alto, ¿no? Al ser aluminio, aunque es verdad que es ligero. Entonces, bueno, todos tienen sus pros y sus contras, dependiendo también del contenido que tengas dentro. Y bueno, pues llegamos al plástico y es verdad que, bueno, obviamente no somos ajenos, ¿no? A las noticias. Y estudias de verdad el plástico y en sí no es un material malo, ¿no? Nuestra ropa está hecha de plástico o gran parte, los coches, las zapatillas, no sé, bolígrafos, ordenadores. En todo nuestro día a día utilizamos muchísimos materiales que me atrevería a decir que casi el 100% de ellos lleva plástico. Entonces te das cuenta de que el plástico en sí no es un problema. El problema es lo mal que trabajamos el residuo de ese plástico. Si no valoras ese plástico, si las empresas no utilizan o no se fomenta el uso de plástico reciclado, es difícil que haya detrás una cadena de reciclaje que ofrezca un producto de calidad reciclado. Y eso es lo que identificamos en Europa. Fuimos la primera empresa en 2016 que utilizó plástico 100% reciclado en la botella, o sea, PET 100% reciclado de la botella que proviene de otras botellas de agua, ¿no? Entonces,
te quedas pensando, ¿por qué yo, nulo en conocimiento del agua, con muy poca experiencia, pero con muchas ganas, hemos sido la primera empresa en Europa en hacerlo, ¿no? Y ahí te das cuenta lo que me refería al principio. Nosotros nacemos con ese ADN social y medioambiental. Hemos peleado, oye, es cierto que es más caro, pero yo apuesto porque hay una sostenibilidad y porque hay una circularidad. Y gracias, yo creo, a pequeñas decisiones que hemos tomado el día a día, ahora se ha visto un gran cambio, ¿no? Ahora hay más empresas que utilizan plástico reciclado, se está fomentando mucho la circularidad en los envases y yo espero que esto no pare, ¿no? Que haya una correcta selección de este plástico para que después haya un correcto reciclaje y se pueda volver a utilizar, ¿no? Porque reciclar no solamente es recuperar, tirar al envase amarillo o al envase que sea, sino que luego haya un proceso de reciclaje posterior y ahí en Aguara somos súper activistas en que se vea de verdad ese reciclaje, porque sabemos lo que cuesta comprar producto reciclado, sabemos que el ciudadano está haciendo un gran esfuerzo de poder tirar las cosas en el contenedor adecuado y vemos que hace falta esa transparencia en qué pasa en toda la cadena de reciclaje, ¿no? En el marco de estas entrevistas que estamos realizando reflexionamos sobre diferentes modelos económicos que nos pueden conducir a una economía del bien común. Hay muchas perspectivas posibles y yo, escuchándote en esta respuesta, me venía a la cabeza la expresión economía circular o circularidad y, de hecho, al final de tu respuesta pues, has introducido incluso el término, ¿no? ¿Lo introduces de pasada o realmente apostáis por la circularidad? ¿Creéis que la economía circular, la circularidad puede ser un agente de cambio? Yo creo que es básico, pero como decías antes, es que el planeta es limitado. No podemos sacar infinitos recursos naturales porque es que vamos a secar a la Tierra, ¿no? Y creo que pasa con el vidrio, con el aluminio o con el plástico. O sea, no podemos sacar de la Tierra como si nada pasase, ¿no? O se fomenta una circularidad real para que se mantenga lo que ya hemos sacado y haya infinitos usos de ese material, o si no es que es imposible, básicamente. O sea, no creo que sea agente o no agente de cambio, creo que es algo como fundamental, algo básico. Creo que no tiene que haber discusión, creo que se tiene que fomentar muchísimo la utilización del reciclado. No sé si quizás con impuestos a lo virgen, como se está haciendo a día de hoy, sino igual, oye, fomentando y construyendo más infraestructura para que haya un correcto reciclado del material. Y no hablo solo de plástico, hablo en general de todos los materiales. Saliendo de los aspectos más operativos y recuperando otra vez la dimensión más humana de Aguara y la actividad que realizáis, yo creo que además esta pregunta o la respuesta a esta pregunta preocupa a muchas personas cuando piensan en ONGs o empresas sociales, es ¿hasta qué punto os involucráis en los países de destino? Joder, eso es una gran pregunta, porque, bueno, se ven todo tipo de dramas, ¿no? La verdad, en estos países que se ha intentado ayudar con mucha ilusión y al final has generado un problema, ¿no? En vez de una ayuda. Yo creo que hay que empatizar mucho y ser muy humildes. No es cuestión de, oye, yo europeo occidental estoy más desarrollado porque he tenido la suerte de nacer aquí y sé más que tú y te voy a enseñar cómo tienes que hacer las cosas. Yo creo que eso es algo que en el pasado ha sucedido y yo creo que hay que cambiar la forma de trabajo y principalmente se trata de empatizar. Voy a convivir contigo o quiero que a través de, no yo, sino oye, personas locales, organizaciones locales se dediquen a escuchar, a empatizar, a saber muy bien cómo y qué necesidades hay en ese lugar, ¿no? Y de forma muy conjunta colaborar para que se desarrolle más esa zona. Y la forma en la que hacemos no es viajando nosotros allí y haciendo una construcción de un pozo y yéndonos, ¿no? Sino al revés. Se trata de escuchar, de colaborar con ellos a través de organizaciones locales, identifican esas necesidades, se construye ese pozo, se perfora ese pozo de forma conjunta, implicándoles a la población local, ya sea pues en mano de obra o en responsabilidad, se forma a la gente de allí cómo se tiene que utilizar el pozo, para que sientan el proyecto como propio, que lo mantengan, que hagan un buen uso de ello y que sepan también, oye, pues todo lo que pueden conseguir, ¿no? Y sobre todo también pedimos un seguimiento de ese proyecto para ver la evolución, para ver, oye, qué problemas está generando,
en la sociedad o si se ha roto, pues qué medios se ponen para arreglarlo. Y eso es algo que, bueno, pues que choca con ciertas ONGs, pues quizás un poco más tradicionales, pero que poco a poco vemos que es un poco hacia dónde va la cooperación, ¿no? Porque yo creo que es algo que tenía que también que evolucionar un poco. Reuniendo todos los principios, valores que han salido a lo largo de la conversación y de la entrevista, queda claro que tenéis unos estándares éticos exigentes. Sí, sin embargo, también hemos dicho al principio de la conversación que no todas las empresas ni todos los agentes económicos comparten estos estándares éticos. Siendo francos, no creo que podáis trabajar con todo tipo de proveedores. ¿Qué exigencias tenéis para vuestros proveedores igual que las tenéis para vosotros mismos? Bueno, yo creo que la principal es transparencia. Eso es algo básico. Y desarrollar como unas relaciones sí, como de mucha confianza, ¿no? Es fundamental la confianza en los proveedores y en los clientes. Sí que tenemos pues, códigos éticos que introducimos en los contratos, pero va más allá, ¿no? Yo creo que, bueno, con nuestros proveedores tenemos una relación, yo me encargo de los proveedores principalmente, y tenemos una relación muy estrecha. Son proveedores que trabajamos con ellos desde hace bastante tiempo, que nos han visto crecer, que nos han visto desde los 24 años, cuando habíamos con una idea, ¿no? y nos han visto evolucionar pues, a vender más de 5 millones de botellas al año aproximadamente. Y bueno, yo creo que es una relación de confianza. Yo he ido mucho también a sus plantas, de ver cómo hacen las cosas, del personal pues que emplean, ¿no? Cómo se trata también a las personas que trabajan ahí. Y también lo mismo hacemos con clientes, ¿no? Es la misma relación que tenemos con ellos. Los clientes son el medio por lo que nosotros hacemos los proyectos de agua, ¿no? Y como decía antes, Aguara no solo es una marca de agua. El que esté el producto de Aguara en un cliente también dice mucho de ese cliente. Oye, pues apuesta por empresas jóvenes que están haciendo las cosas de forma diferente, con un valor social y medioambiental muy claro, ¿no? en su propuesta de valor. Y bueno, yo creo que es clave tener esa relación y hacer esa... No solo nos quedamos en el producto, sino que nos gusta hacer muchas cosas con ellos. Los que nos estén viendo y lleguen a este punto de la entrevista, seguro que están pensando, oye, todo esto es maravilloso, pero ¿por qué no hay, o precisamente, y por qué es maravilloso, por qué no hay más Aguaras en el mundo? Te pregunto, ¿cuál es el problema? ¿Por qué no hay más empresas con esa finalidad social como la vuestra? Pues bueno, no lo sé. Yo creo que es un poco de valentía, ¿no? El que se den también las oportunidades pues de ser un poco intrépidos, un poco locos en hacer las cosas de forma diferente. Yo creo que es cierto que poco a poco sí que existen, o a medida que vamos conociendo, sí que vemos más aguaras en el mundo. Y yo creo que estamos cambiando como sociedad. Lo principal, me atrevería a decir, que no quiere decir que no sea importante, ¿no? Porque es fundamental el dinero en nuestro día a día. Pero yo creo que en ciertas personas el dinero no empieza a ser como ese fin para lo que existe una empresa, sino que empezamos a ver que la empresa es un agente de cambio. Es un agente dentro de todo el sistema que es muy importante en todo cambio, ¿no? Pues están los consumidores, las empresas y luego el Estado. Y bueno, yo creo que empezamos a, como consumidores, cambiar. Empezamos también a ver cómo las empresas cambian. No sé si porque los consumidores han cambiado o porque las empresas que forman las personas, esas personas que forman esas empresas están cambiando. Y luego el Estado que, bueno, pues también yo creo que está cambiando o quiero pensar eso. Sois, desde luego, jóvenes que han corrido un riesgo, que se han arriesgado. Estamos realizando estas entrevistas en un marco universitario, así que yo te preguntaría qué podemos transmitirles también desde esta entrevista a personas jóvenes que se están formando para ser los empresarios del futuro, para ser los emprendedores del futuro, para que ya no respondan a la pregunta de por qué no hay más Aguaras en el mundo, sino para que hagan más Aguaras en el mundo o creen más Aguaras en el mundo. Yo creo que es que se escuchan a sí mismos. En nuestra vida trabajamos muchos años, muchas horas, muchos días. O sea, prácticamente ahora mismo desde los 22, casi 21 me atrevería a decir, ya se trabaja, ¿no? Y no sé hasta cuándo vas a trabajar, porque las pensiones a este paso, a saber, ¿no? Pero una parte yo creo que siempre vas a estar trabajando, bueno, a mí personalmente porque me encanta.
Y yo me atrevería a decir que existe una presión muy fuerte como del sistema, ¿no? Que te hace como seguir unos caminos muy marcados y yo creo que se tiene que fomentar ese espíritu personal, ese espíritu crítico de decir, oye, ¿yo qué es lo que quiero hacer? ¿No? Oye, que quiero trabajar en banca, perfecto, trabaja en banca, pero que no tengas una presión de tienes que trabajar en banca porque está bien visto o lo que sea, digo banca o consultoría o no sé, cualquier historia, ¿no? O montar un restaurante, sino que sea como esa ambición o esa motivación que tenemos todo en su interior. Primero que creamos ese espacio de poder escucharnos y luego pues que lo llevemos adelante, ¿no? Que no es una locura montar una empresa. Nosotros hoy pues hemos tenido la oportunidad de hacerlo, no sé por qué, porque nos hemos escuchado quizás o nos hemos picado unos con otros, o nos hemos motivado el uno al otro, ¿no? Pero es un ejemplo. O sea, somos personas muy sencillas, que hemos tenido una vida, bueno, obviamente muy afortunados en España, pero que muchas personas también la pueden tener. Yo creo que bueno, es un poco escucharse y lanzarse un poco a la piscina, ¿no? Oye, igual es si quieres montar un taller de bicis o jugar al fútbol. O sea, yo que sé, que cada uno tiene su motivación y que escuchemos, pero que en todas esas motivaciones o en todos esos caminos, que siempre estemos pendientes de las personas que están a nuestro alrededor y no solo a nuestro alrededor, sino que pensemos, oye, cómo impacta nuestra actividad en otras personas o en el medio ambiente y que seamos un poco responsables de todo eso, ¿no? Que no nos cerremos solamente en nuestra burbuja, sino que como que rompamos esa burbuja y que podamos mirar un poco alrededor. Hemos hablado del pasado de Aguara, hemos hablado del presente de Aguara, de estos primeros 5 años, y yo no quiero que terminemos esta conversación sin preguntarte por los próximos 5. ¿Qué Aguara quieres ver en los próximos 5 años? Pues obviamente nunca se sabe, ¿no? La verdad es que me gustaría ver una Aguara tan pura como es a día de hoy, con esa vocación social muy presente en el día a día, con unas personas magníficas que formamos parte del equipo de Aguara y obviamente pues habiendo contagiado, ¿no? Este espíritu o este movimiento de Aguara a más personas, no solo en España, ojalá podamos salir de España y contar Aguara o el concepto de Aguara en más países y sobre todo pues con más proyectos, ¿no? Con más proyectos de agua en África, en Asia, en Latinoamérica, en donde sea, en donde haga falta. Te acabo de preguntar por la Aguara con la que sueñas y terminamos la conversación con una pregunta que estamos haciendo a todos los que están pasando por esta rueda de entrevistas de forma un poco más general. ¿Con qué economía sueñas, Pablo? Wow, eso sí que es una pregunta. Bueno, con una economía muy sencilla, en la que todos seamos parte de la economía, que no esté dirigida quizás por los grandes, no sé si grandes grupos de interés, ¿no? sino pues por los ciudadanos, porque todos sepamos tener una economía un poco saneada o unas finanzas propias un poco saneadas y que así lo exijamos a las empresas y al gobierno, ¿no? Que no tiene sentido el gastar por encima de nuestras posibilidades, sino que al revés, que el dinero que gastemos o que invirtamos tenga un foco en las personas y en el planeta, sin grandes locuras. Muchas gracias por tu Nada, tiempo, un placer. Pablo, y también por tu transparencia en Encantado. la entrevista. Nada, muchas gracias a vosotros. Qué bien, gracias. Estamos.